A la tierna edad de 4 a 6 años, cuando Rosalía tenía los encontronazos con su abuela postiza, instantáneamente se encomendaba al Maestro Jesús, y era el Maestro Jesús quien la protegía en esa época difícil de su infancia. Nunca nadie se había ocupado de explicarle esos misterios, de explicarle lo inexplicable. En realidad, nadie se había ocupado de ella. Se había criado como un perrito sarnoso. Cuando ella le pedía, decía: «Maestro, ayúdame. Maestro, protégeme». Hasta el día de hoy lo seguía haciendo. Voy a ser buena. Me voy a portar bien. No voy a hacer renegar a la abuelita. Era su centinela. Nunca lo había visto ni tampoco sabía por qué lo invocaba. Lo único que sabía es que estaba dentro de ella. Tal era su devoción que sentía que la escuchaba. Era muy sugestivo el tema para ella, y no porque se quisiera dar consuelo. En una oportunidad, cuando su abuelastra salió a comprar carne, aprovechando que se ausentaba por unos minutos, salió del gallinero donde estaba. Se introdujo a la habitación de sus abuelos, buscando una medallita del Maestro Jesús. Encontró medallas de todo tipo y tamaños encima de una cómoda, hasta que la encontró. Buscó un alfiler de gancho y se la colocó en el pecho al lado del corazón. Rosalía, por su alegría de haber encontrado la medallita, empezó a saltar, y cuando regresó su abuelastra, le mostró lo que había encontrado. La abuelastra, como poseída, empezó a gritar: «¡Ladrona! ¡Ladrona!». Cuando llegó su abuelo de trabajar a eso de las 8 de la noche, la abuelastra le mostraba el rosario de donde Rosalía le había extraído la medallita del Maestro Jesús. No es necesario detallar la paliza que recibió. El punto es que Rosalía siempre fue devota del Maestro Jesús. Ya en la actualidad, estando en su casa de Villa Diego, Rosalía estaba en el patio de Portland, que tenía una bajada hacia el fondo de unos 30 o 40 centímetros en forma de puentecito. Lo cruzaba un alambrado que surcaba de un costado a otro el terreno, de 17 metros de ancho por 50 de largo. Ella se encontraba sentada en un sillón de mimbre meciéndose. Mientras miraba hacia el fondo, vio una nube que se iba aproximando hasta llegar hasta el suelo. Observó entonces con estupor que desciende alguien de la nube. Ella cayó de rodillas y siente una mano que la toma del brazo y le dice: «Soy yo, tu Maestro Jesús. Incorpórate, hija mía. Ven, que te mostraré algo». Y la lleva hasta el puentecito y le señala el suelo, mostrándole el fondo, y dice: «¿Ves, hija mía? Dentro de poco todo quedará bajo las aguas, pero tú y tu hijo pueden quedarse en casa. Nada les pasará». Como llegó, se fue la nube. Rosalía quedó absorta, confundida y desorientada. Cuando Rosalía cayó al suelo, se sintió infinitamente chiquita, insignificante ante esa inmensidad, y al caer vio que el Maestro Jesús tenía sandalias franciscanas, una túnica blanca hasta los pies como la misma nube. Él como figura en las imágenes con perita y bigotes. Fue algo indescriptible. No hay palabras para definir la grandiosidad del hecho. Se sintió y se siente incapacitada para dar testimonio o calificar el hecho. Al día siguiente fue un día común en la vida de Rosalía. Felipe se fue al instituto y ella a las 2 de la tarde salió a trabajar. A eso de las 7 u 8 de la noche, las noticias empiezan a anunciar que se había desbordado el arroyo Saladillo. Tomaron el ómnibus de Villadiego en la entonces Plaza Santa Rosa, y el chofer les dice que sería el último que saldría, porque pronto cortarían la ruta 9 que va a Buenos Aires. Cuando al fin subieron, el chofer no puede controlar el ómnibus. La gente entró en pánico y gritaba, ya que las aguas se lo estaban llevando. No importaba que el ómnibus estuviera lleno, la fuerza del agua era atroz. El agua comenzó a entrar por el estribo. Para fortuna de todos, el vehículo se topó con un trecho elevado, y el chofer pudo maniobrarlo encarrilándolo hacia la ruta. Todos pudieron respirar nuevamente. La vertiente del agua seguía creciendo. Prácticamente todo estaba quedando desolado. La gente huía de sus casas porque el agua las seguía poniendo en peligro. Cuando Rosalía y Felipe llegan a la casa, se apresuraron a entrar, y los vecinos les decían que se fueran,
pero Rosalía les decía que se fueran tranquilos. La gente que se iba dejaba sus viviendas bien cerradas, pero el agua igualmente entró, alcanzando el 1,5 metros de altura. Se veían flotar los muebles en dirección al terraplén del ferrocarril. Junto al arroyo estaba la churería de Lequio, donde Rosalía compraba víveres. Su dueño tenía una hija que estudiaba piano. El piano salió flotando por la puerta muy campante para estrellarse también con el terraplén. El tema es que el agua crecía de forma amenazante. A eso de las 3 o 4 de la madrugada, recién comenzaron a retroceder las aguas y fue entonces cuando Rosalía y Felipe se fueron a dormir. El agua llegó hasta la cuneta de la casa de Rosalía y por el fondo llegó hasta el puentecito donde estuvo el Maestro Jesús. Lo que hizo el Maestro Jesús fue probar la fe de Rosalía. Juzguen ustedes mismos. En otra oportunidad llaman a la puerta de Rosalía, a eso de las 11 de la mañana. Ella se asoma al balconcillo y ve un señor con una bolsa en el hombro derecho. Al verlo con la bolsa de arpillera, lo interpretó mal y le dijo que esperara un momentito, ya que estaba friendo unas milanesas. Había comprado pan para preparar el almuerzo. Felipe ya estaba por llegar. Rosalía prepara un emparedado, lo envuelve y se lo lleva. Él le dice: ¿Qué es eso? Ella le responde: un emparedado de milanesa. ¿Y por qué? ¿Yo le he pedido algo? Contesta el señor. Rosalía casi se muere de la vergüenza, a lo que continúa diciendo: Yo trabajo, le ofrezco mi trabajo. Si tiene alguna olla, balde, fuentón para que le cambie el fondo. Sí, tengo un fuentón, añadió Rosalía. Bueno, tráigalo y traiga un trozo de chapa, a canaleta de zinc. Responde el señor. Justamente había una chapa a canaleta de zinc, nuevita, y se la lleva. Él baja la bolsa y saca un yunque, junto con otras herramientas. Traía también una maza y comenzó a enderezar la chapa a mazazos. La dejó derechita. Luego le sacó el fondo al fuentón y con la pinza le hizo una pestaña, como de 1 centímetro, y puso el fuentón sobre la chapa. Con un lápiz de carpintero marcó y cortó la chapa 1 centímetro más grande. Con la misma pinza le hizo una pestaña al fuentón para afuera y a la chapa le fue haciendo la pestaña para adentro. Después calzó la chapa, la adosó al fuentón y comenzó a martillar sobre el yunque. Calzó justito y quedó como nuevo y le dice: Ahora sí, págueme, que ya hice mi trabajo. ¿Cuánto es? Dice Rosalía. Él le dice: Lo dejo a su criterio, lo que usted considere que vale mi trabajo. Rosalía ahí casi se infarta. Se fue para adentro y pensaba: ay, ¿por qué no le habré preguntado antes? Y si no me alcanza, ay, si lo que le doy le parece poco. La cuestión es que sacó el dinero y se lo pasó, a lo que él responde: Fue justa y generosa. Rosalía respiró. Después, él dice: Deme también el emparedado que me ofreció. Rosalía casi se muere. Mientras él trabajaba, se fueron arrimando los curiosos que también querían que les arreglara algo, a lo que él contesta: Con lo de la señora no preciso más. Se fue antes de que llegara Felipe. Cuando ella se lo cuenta a su hijo, él le dice: Tarada, era el Maestro Jesús. Describímelo. Y Rosalía empieza: 1,80 m, rubio, de ojos color caramelo. Una experiencia como para comerse las uñas. Pero con esto se confirmaría que el Maestro Jesús, entre comillas, se puede presentar de improviso. Está en cada uno de nosotros reconocerlo. Como dice en sus enseñanzas, viene y nos coloca a prueba. Felipe se había ido para ver un trabajo que había visto en el diario. Rosalía y él estaban en la Violeta, más cruda, desempleados, y se venía el invierno. Felipe se fue llevando su ropa por si lo contrataban. La empresa ofrecía hospedaje. Así fue que la empresa lo contrató como técnico, instrumentista a sus 25 años. Rosalía en ese tiempo se quedó sola viviendo en un hospedaje para señoritas que estaba ubicado al lado de la heladería La Uruguaya. La habitación que le correspondía a Rosalía estaba en un 2º piso y el cartel de la heladería daba justo a su balcón. La habitación contaba con una camita de 2 pisos o litera. Rosalía dormía en la parte de arriba
Ensimismada, se quedaba viendo por el balcón las luces de colores del cartel, que se encendían y se apagaban. El efecto que producía las luces de colores, intercalándose repetidamente, producía en Rosalía un efecto de hipnosis. Una tarde, Rosalía llegaba del correo central de enviarle unas encomiendas a Felipe. Llegó agotada. Se sentó en la parte de abajo de la camita, apoyando su espalda contra la pared, con sus pies en el piso, y se puso a llorar desconsoladamente. Se preguntaba el por qué debía siempre estar separada de su hijo, cuando de repente vio algo indescriptible. Alrededor de sus pies habían hecho una ronda las hadas y los elfos. Eran una belleza. Estaban vestidos como Robin Hood, con una casaquita té con leche, cinto de hebilla grande, pantalón café oscuro y gorrito de pluma. Las chicas eran rubias, con bonetitos y vestiditos vaporosos, todos de distintos colores. Su combinación era impecable, de buen gusto. Rosalía ni se movía por temor a asustarles. Estaban todos tomados de las manos mientras hacían la ronda y se reían con una risita cantarina. Ellos son los que cuidan la naturaleza, las flores y a nosotros. Son frágiles, viven imitándonos, son de una belleza indescriptible, son nuestras protectoras. Son muy traviesos y juguetones. Son los que mueven las cosas de su sitio, sacan los hilos, las agujas o los dedales de donde se encuentren, pero nadie las tiene en cuenta. Cuando llegó Felipe en las vacaciones de invierno, se fue a ver un matrimonio amigo, donde pasó algunos momentos. El amigo había sido jefe de Somisa y su esposa era nutricionista. A los pocos días llega un paquete enviado por la señora Lily Kelly, escritora inglesa, a nombre de Rosalía. El paquete contenía un libro con su respectiva dedicatoria. El título del libro era Un verídico cuento de hadas, una obra de una belleza espiritual increíble. La señora Kelly, ya fallecida, vivía en Buenos Aires. Rosalía fue en varias oportunidades a tomar té con ella. Su casa estaba llena de plantas y flores. Las hadas y los elfos cuidaban de ellas. En varias ocasiones Rosalía quiso comprar el libro en la librería Kier para regalarlo, pero estaba agotado. Y como ella no apareció más para autorizar otra edición, la editorial dejó de producirlo. No solo Rosalía las había visto, sino también unas niñas que jugaban en un jardín, las cuales les habían sacado foto, y se pudo comprobar que eran reales. Cada uno tiene nombre, y se puede hacer contacto con ellos. A Rosalía le solían dar recetas para cuidar la piel, o cualquier cosa que precisaba. Cada ser vivo tiene su ángel de la guarda, hadita o elfo, entre comillas. Las fotos de las niñas y de los elfos están publicadas en el libro. Usted puede creer o no, pero existen. En otra oportunidad, Rosalía, viviendo en Villa Diego, entró a la habitación y se encuentra con un gnomo, como de 60 u 80 centímetros de alto, como los de jardín, con el gorro rojo, chaqueta y pantalón rojo, como Papá Noel. El cinto tenía una gran hebilla y le dice: deben irse urgentemente a una pensión por un mes. ¡Los acecha un peligro! Serían las 7 de la noche cuando Rosalía buscó a Felipe en su trabajo para irse. Prepararon rápidamente un bolso con ropa para los dos. Su sorpresa fue que al oír hablar al gnomo, partió tan apresurada que dejó todas las luces prendidas. Nadie sabía dónde estaban ellos dos.